Este programa, este es el foro de expertos que tiene lugar aquí todos los jueves, la entrada es gratuita y cada jueves viene un profesional de un sector distinto a contarnos sus experiencias, su know-how, todo lo que ha aprendido a lo largo de sus carreras profesionales y un poco a inspirarnos con nuevas ideas. Hoy tenemos con nosotros a Paloma Calso, gracias a uno de nuestros viveristas, a Pedro, que está aquí con nosotros, que está dentro del programa de Emprende Música y me habló de Paloma, me contó su trayectoria. Pamela, perdona, ¿cómo te he llamado? Pamela, Paloma, perdóname. Pamela, ¿te gusta también? No, bueno, pero no te lo cambio. Y justamente, casualidad, que esta semana estaba en Madrid ella, impartiendo un curso de formación en la Fundación Botín y, bueno, aprovechamos su viaje para que también viniese aquí a contarnos sus experiencias. Ella es la directora cultural de la Asociación de Amigos de Panguipulli, que es, no sé si habéis oído hablar de Panguipulli, aquí tenemos unos cuantos, ¿no?, personas que han venido desde allí, pero bueno, Panguipulli está a más de 1.100 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Ella creó esta asociación hace aproximadamente 10 años y hoy nos va a hablar de cómo creó esa comunidad, cómo creó redes, toda la labor que hace para ayudar a los habitantes de la zona, cómo es catalizadora de iniciativas, como me decía, de iniciativas y, bueno, cómo ha hecho crecer y construir y cómo ha conseguido recursos, tanto públicos como privados, para poner esto en marcha. Pues os dejo con ella, que os lo va a explicar muchísimo mejor. Gracias, Pamela, y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, la presentación se llama Pensamiento en espiral, porque hay dos tipos de pensamiento, el lineal y el en espiral o circular. En espiral es el pensamiento que es transversal en los pueblos originarios, está en los mapuches, está en los aymaras, está en los lakotas, comanches, y es que parte de, es un pensamiento que privilegia desde lo personal a la comunidad y parte desde las vivencias. Entonces, la presentación, en el fondo, cuando me plantearon esta invitación, que es como partir desde la persona y de lo que es la persona a lo que uno trabaja, creo que es el pensamiento que me ha ayudado en la vida, en todo el proceso que me ha tocado aportar. Entonces, bueno, vamos a ir. Como les decía, parte desde el origen, desde el territorio, las costumbres y la comunidad. En el fondo, lo que plantea es que todos somos energía y estamos interconectados y que ninguno es individual, sino que lo que cada uno decida afecta no solo nuestro presente, sino el futuro de otra persona. Entonces, los pueblos originarios lo que plantean es que lo que somos cuando niños y las decisiones que tomamos cuando niños nos afectan cuando adultos, y a veces nuestro pasado es nuestro presente es nuestro futuro. Creo que ese es un pensamiento, yo no soy mapuche, se pueden dar cuenta, pero es un pensamiento que a mí me ha ayudado en toda mi vida. Bien. Mi familia, había que partir desde quiénes somos en nuestro pasado. Mi familia es una familia hija de inmigrantes, alemanes y vascos. Mi abuela era vasca. Mi abuelo alemán fue hermano tenía dos hermanos y para la Segunda Guerra Mundial le dijeron que o se aliaba al lado de Hitler porque su madre era judía o simplemente se iba. Sus hermanos mayores se enlistaron y a él lo embarcaron a Chile. Desde ese minuto, él nunca más quiso hablar el idioma, ni volver a Alemania, ni hablar de Alemania. Lo cual, como niño, te crea un desarraigo.
y mi abuela, vasca, también huyó por el sistema político y era una combinación que nosotros llevamos en la sangre. Mi padre fue criado para sobrevivir la guerra, en donde tenía que ir después del colegio a trabajar. Nuestra crianza fue de la misma forma. Después del colegio teníamos que poder aportar o crecer sin obviamente el rigor de la guerra. Y tenía algo que nos sacaba de vacaciones a todos. ¿Quién soy? Dicen que nací riéndome y que a los 2 años salía a vender botellas, los remedios de mi abuela y las herramientas del vecino. Si mi abuela no me compraba los remedios, se los escondía y las herramientas del vecino también. Entonces era un negocio un poco redondo porque me tenían que comprar. Eso después lo voy a enlazar con lo que viene. Mi destino creo que está marcado por también mis vivencias. Mi padre, somos 5 hermanos, nos llevaba todos los años en vacaciones de invierno y verano a recorrer Chile. Era una combi. Y siempre que íbamos a un lugar, nos llevaba al lugar especial que decía. Y bueno, nos cuenta de dónde estamos situados, a un museo, a una fuente. Y en Panguipulli fuimos varias veces y nunca hubo ese lugar especial. Y yo creo que eso se quedó guardado en mi corazón. Panguipulli, ¿qué es Panguipulli? Está ubicado en la región de Los Ríos, tiene 33.000 habitantes, esto es del censo del 2002, tiene el 61% de ruralidad, fue en un periodo no tiene mucho pasado, 128 años más o menos desde que empieza a ser colonizado. Entonces el pueblo mapuche lleva muy poco tiempo aceptando todo lo que es la colonización. Y también es un pueblo que ha sufrido mucho. Tiene un 46% de situación de pobreza, una violencia intrafamiliar que triplica la nacional, el 14% de la población es analfabeta y tiene una escolaridad promedio de 7 años. ¿Por qué lo digo? Porque el 2006, cuando estudio en el Fondo Arte y me doy cuenta que el medio no me gusta porque es un medio un poco egoísta, que tiene su círculo cerrado, que no está abierto a todos, y la verdad que la crianza que nosotros tuvimos fue bastante, como les decía, marcada por la guerra. Entonces crecimos en el Cajón del Maipo, un lugar en la montaña, en un mundo casi ideal, en donde mi padre nos hizo vivir diferentes experiencias, como ir a un colegio rural y tener una casa muy grande, y luego ir a un colegio pagado e irnos a vivir sin agua y sin luz. Creo que eso es la mayor experiencia que he tenido, porque en realidad no es que no tuviéramos, es que las circunstancias eran esas. Y te ayuda a romper ciertas cosas, como invitar a tus amigos que tienen un deportivo a que vaya a mi casa sin luz. Y te da vergüenza, te tienes que despojar un poco de tu ego. Y creo que eso es parte también, algo que recojo dentro de mi crecimiento escolar. Como les decía, al buscar un lugar donde poder marcharme, me voy a Panguipulli. Y estos eran los índices sociales el 2006, que es cuando llego. Buscando qué hacer,
porque llegué allá por la experiencia de mi padre, que no había un lugar donde él nos llevó. Entonces quería hacer un lugar, un museo, según yo. Llegué ahí, nadie me pescó, pero bueno. Comienzo a trabajar decorando, comienzo a trabajar en el municipio, financiada por una señora que creyó en lo que quería hacer y financió mi sueldo, y yo pude entrar a trabajar en la Corporación de Educación de la Municipalidad. Todo para solo entender cómo funcionaba la dinámica del pueblo. El 2006, el alcalde decide crear una orquesta. Está la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile. Esa fundación nace, igual que muchas orquestas, de Jorge Peñagén. No sé si han oído algo, ¿sí? Es un movimiento muy grande en Venezuela. Bueno, nos dan los instrumentos, lo que suele pasar, pero los honorarios los paga, quién sabe. Entonces, el alcalde, bueno, crea el convenio con la Fundación de Orquestas y con el aporte de un empresario, que es don Andrés, que está en el centro de la imagen. Don Andrés cree en el proyecto, el alcalde ve que no tiene financiamiento y me pide que me haga cargo de la orquesta, y si no me tengo que ir. Entonces uno llega y yo tenía 24 años y te dicen que van a echar a 10 profesores si tú no quieres la orquesta, y los niños no van a poder tocar. Y yo no tengo plata. Entonces, don Andrés cree, pero claramente también no era suficiente. Entonces, ahí fue una experiencia también que tuve en mi proceso de llegar a Panguipulli, que pude conocer otro empresario, don Andrónico Luxic, que es alguien de muchos recursos. Sin embargo, no me dio recursos, pero me dio un consejo que me sirvió para toda la vida, y que fue que hiciera una lista de toda la gente que vivía en el lago, y que fuera donde ellos y les pidiera dinero. Para llegar a esa lista o a ese consejo, creo que le mandé cartas un año para que me recibiera. Y la verdad que él ayudó su sector, pero también me decía, pídele a los demás. Y creo que fue algo muy, para mí, muy clarificador. No sé si existe esa palabra, pero bueno. Con don Andrés empezamos a invitar a diferentes empresarios. Fuimos a los de la lista y los invitamos a un concierto. La orquesta en realidad tocaba muy mal. Sin embargo, nadie sabía porque estaba empezando. Así que lo que hicimos fue invitar a un gran concierto a toda la gente en el verano. Y llegaron 80 personas. De esas 80 personas fue don Andrés Amenábar, se junta con 2 compañeros más, se reencuentran de muchos años en la universidad y se suman a ayudar. Y me invitan a Santiago a poder juntarnos en Santiago para hablar de Panguipulli. Cuando nos juntamos les muestro la misma imagen del 2002 que les mostré, que es que la gente está siendo golpeada 3 veces más en Panguipulli que en Chile, que es que la gente no tiene educación y que tiene una historia pesada en su espalda. Y me acuerdo de la cara de uno de ellos que me dice, pero tú estás loca, porque una cosa es ayudar a una orquesta y otra cosa es que nos cargue el pueblo. Entonces dicen, bueno,
juntémonos el otro mes y invita a cada uno a un amigo. Y así se creó, por eso se llama Amigos de Panguipulli, porque inicialmente partía como amigos. Luego de 3 años y medio, en ese proceso yo no cobré nada. Yo tenía mi trabajo, ya había sido contratada por la municipalidad. Sin embargo, esto era un hobby. No cobré no porque no me ofrecieran pagarme, sino porque quería ser una voz dentro de ese grupo y no una empleada. Porque quería defender los intereses que yo creía que eran los lógicos. No sé si hoy día sí me ofrecieran cobrar. Diría que no. Así que por 3 años y medio llegamos a 35 socios, hicimos un prebásico, hicimos diferentes proyectos, más que la orquesta, porque la orquesta ya estaba financiada. Sin embargo, yo ya estaba un poco saturada, sí, trabajando en un municipio y a la vez con una agrupación que también iba creciendo y demandando. Y también un poco criticada por el resto de que no me pagaran, empiezan a criticar a la gente con la que pertenecía a la organización, cuando en realidad era una decisión personal. Porque creo en lo que decía en este pensamiento circular de que todos somos comunidad y no tenía en ese minuto por qué esperar que ellos me premiaran algo bueno que yo quería hacer, sino que era también, quería hacer una más de eso. Y a veces hay que saber entregar para luego también recibir. Creamos una alianza público-privada, ellos son socios, Fernando Leni, no el de centro, sino el de la derecha, y Vicente Navarrete, el que está al lado mío a mi derecha, lo veo al revés, ¿no? Izquierda y derecha. Ellos fallecieron y fueron con los que partimos. En ese convenio lo que hicimos fue poder rebajar patentes tributarias en Panguipulli, y que es algo que allá se hace, y poder llevar empresas que no crearon su... Hay empresas que son físicas, por ejemplo, una papelera. Y luego hay facturas, que son las que venden el papel, que también es una empresa. Se llama patentes comerciales. Lo que la ley chilena permite es que la tasa de esa patente la rebaja el municipio, el Consejo Municipal. Lo que nosotros hicimos fue rebajar esas patentes y solicitar a los socios que pudieran cambiar su dirección a Panguipulli, lo cual era un problema un poco para ellos porque iban a tener la dirección allá y de allá había que mandar la correspondencia para acá. Sin embargo, como ya estaban aportando, aportaron con eso, lo que generó un ingreso a una municipalidad que tenía 500 millones de pérdida. Hoy día entran más de $2 millones por ese convenio. Y con ese convenio pudimos contratar a un gerente, se crea la corporación Amigos de Panguipulli, y yo renuncio a la municipalidad y paso a ser su empleada. Hoy día trabajo para la corporación Amigos de Panguipulli. El día de la inauguración, esto fue genial, en septiembre, donde el 15 de septiembre inauguramos las dependencias de nuestra oficina, donde yo podía mirar mi vida para atrás y ver que lo que había querido hacer en un pueblo lo había logrado, donde podía haber logrado poder financiar a todos esos niños y que no estén preocupados los profesores porque les van a pagar o no. Ese día me pasa en el fondo el fracaso más grande de mi vida, que
fue la pérdida de mi marido en un accidente. Y te lleva a replantearte nuevamente al pensamiento circular, de acuerdo a eso es quién soy. Porque te das cuenta que ese mismo día que yo me levanté pensando lo exitosa que era, perdí todo. Y te planteas qué es lo que vas a hacer. Así que lo que decidí fue comenzar a despedirme. Había un gerente, había una oficina, había dinero y yo tenía fuerza, me gusta trabajar, para seguir adelante trabajando, pero no en ese lugar. Y me pasó algo muy impactante, que, bueno, yo decidí irme y comencé a hacer una lista, nuevamente, de lo que, y tenía que cerrar, así, muy, y comencé a asistir a los conciertos que tenía agendado, lo cual era muy raro porque ese es un pueblo muy chico, entonces todos estaban impactados, nadie me quería saludar. Y yo ahí, y cuando ya decido como cerrar para irme, llevo a un niño en mi auto que vivía muy lejos después de un concierto y a su casa. No era cualquier niño, era un niño que había sido abandonado en un hospital, que lo recogieron y quien no sabía de dónde provenía él, que era aún más tremendo. Un niño de 13 años que todos sabíamos que sí él sabía de dónde provenía, porque lo más bonito era que lo habían dejado en el hospital. Le iba a afectar para toda su vida. Y bueno, lo voy a dejar y me pregunta si tenía hijos. En ese mes, lo que menos quería era escuchar la palabra hijo. Y le digo que no. Y me queda mirando y me dice que bueno. Yo lo encontré cruel. Entonces lo miré y manejando, que le hubiera abierto la puerta si es que no voy andando. Y me dice que bueno, porque así yo le puedo dar un pedacito de corazón a todos ellos. Y creo que fue como algo en el estómago, porque te plantea nuevamente quién eres. Y me di cuenta de otra cosa, que es que a veces nosotros tenemos deseos de ayudar, queremos hacer cosas, y si no nos resulta, nos vamos. Si no sale el proyecto, lo cierro. En este caso, no era una fábrica, que podría haber cerrado y irme. Eran personas, que si bien no era algo mío, afecté a mucha gente, con una idea, con mis ganas, con lo que yo quería hacer. Y luego, porque a mí me cambiaron las circunstancias, me iba a ir y los iba a dejar nuevamente botados, como a él lo dejaron botado. Así que me quedé y apoyé el nuevo gerente, que le tocó muy difícil porque llegó 3 días antes del accidente. Así que probablemente trabajó con un zombie por un año. Pero decidimos en marzo, esto fue el 15 de septiembre, en marzo hacer una encuesta qué hacía la gente en Panguipulli. Y también, en mi caso personal, poder dar respuesta a más niños, porque me di cuenta que lo que ese niño me había dicho fue mi futuro, poder hacer algo que realmente llegara no solo a él, sino a muchos como él. Y a la pregunta, ¿realizan actividades culturales? El 3,1%
de los habitantes asociada a una actividad de ocio, a cultura. Con esos antecedentes, viéndolo económicamente, no se haría nada porque dirían no hay demanda. Pero en realidad, ¿cómo va a haber demanda si tampoco hay nada? Entonces, gracias a una de las socias que apoyaba el programa, María José, nos presenta una casona que la iban a demoler. Nos llevan y decidimos solicitar ese centro cultural, o sea, solicitar ese lugar para hacerlo un centro cultural. Y el día que decidimos hacerlo fue el terremoto. Entonces, en vista de eso, dijimos, bueno, no vamos a hacer nada. Y nos llama nuestro actual presidente, Aníbal Montero, que en ese tiempo era socio, y dice, vamos a hacer el centro cultural. Y nosotros, bueno, no tenemos ni permiso ni dinero. Simplemente lo habíamos conocido, yo creo que 2 días antes. Y dicen, no, yo voy a comprar las planchas, porque las planchas van a subir por 2 años, porque el terremoto va a subir todo lo que es construcción. Nosotros no tenemos dinero, bueno, los compro igual. Y compró todas las planchas del techo, porque la casa se estaba lloviendo, se estaba pudriendo. Y bueno, logramos el comodato del centro cultural, que tiene más o menos 1.800 metros cuadrados, y que hemos ido remodelando de a poco. Este centro cultural hoy día tiene más de 24.000 visitantes al año, lo cual para Panguipulli, que tiene 30.000 habitantes y 11.000 viven en el pueblo, es harto. Y dentro de ese lugar tenemos una escuela de danza con más de 70 estudiantes, tenemos cuentacuentos, más de 1.500, niños que van a hacer mediación, una escuela de oficios y una sala de artesanía con más de 150 artesanas que hacen como esto, alfarería Pitrén, que es un pueblo antecesor a los mapuches, se sabe muy poco de ellos, y ellas han trabajado para no rescatar, sino que poner en valor, yo creo, este tipo de trabajo. Y tienen su propia tienda también. Tenemos también, me faltó la foto, justo una anécdota, está el profe de acuarela acá, de Panguipulli, nos encontramos. Tenemos una escuela de arte también, en donde tenemos más de 30 estudiantes y también hacemos mediación artística con una galería de arte que tenemos, donde van los colegios todos los miércoles a tomar clases de acuerdo a la exposición que exista. Y más de 220 socios que en el fondo han participado de toda esta corporación. Creo que muchas veces se tiende a pensar que a los empresarios no les interesa o que la gente es muy apática y no quiere colaborar con mi idea o mi proyecto. Pero yo creo que, de acuerdo al pensamiento y vuelvo al pensamiento en espiral, si uno toma en consideración a la comunidad, ellos también son parte de esa comunidad y también tienen cosas que opinar, más que el dinero. Y cuando se les plantean temas que son tan relevantes como la violencia o las necesidades reales que tienen, al final somos todos seres humanos. Y creo que poner en valor a la gente de acuerdo al dinero que tiene o no, no aporta mucho, porque al contrario nos limita a poder quebrar esas barreras. El directorio está compuesto por 11 personas, aquí faltan,
Hay 2 mujeres, Yvonne Reif Schneider y Paola Luxic, la hija de don Andrónico, que me dio la genial idea. Y hace 4 años, con la casona andando, comienzo a pensar cómo impactar a más niños, que era mi tema pendiente, y con un trabajo colectivo con los profesores, creamos el programa que se llama Vive la Música. Vive la Música lo que busca es desarrollar las habilidades musicales, intelectuales y valores a través de la música como medio de aprendizaje, no como fin. Y para esto partimos desde un mes hasta 23 años. Es una pirámide porque el niño parte con una base que se hace en el aula, en el primer y segundo nivel, a exploración temprana y a presto. Se trabaja con todo el aula completa y luego ya enseñanza básica instrumental, son instrumentos clásicos que ellos optan según los colegios. De eso, hoy día en Panguipulli tenemos 22 colegios con el programa, que son más de 1.200 niños y niñas. Para no hablar tanto, les voy a mostrar un video sobre este proyecto. Desarrollar dentro de la orquesta durante estos 10 años ha sido mi parte como de intelectual y como la parte de inteligencia en el lado del estudio. Lo que me ayudó a mí la orquesta fue a regular mis emociones, a ser una persona más calmada, más paciente. Estos 10 años en la orquesta me han ayudado mucho a socializar con mis demás compañeros, ya que antiguamente no hablaba o no me gustaba mucho estar en grupo, sino más bien solo. Lo que rescato es la familia que se forma. Me ha servido mucho desde que nos empezamos a aprender las partituras para poder yo seguir mis estudios, porque he desarrollado, yo creo, la memoria y la capacidad de retener información. Bueno, la orquesta para mí ha sido, dentro de mi vida, igual fundamental, ya que gracias a ella yo he socializado con más gente. Toco flauta traversa y para mí la orquesta ha significado tener una segunda familia. Estos 10 años yo creo que una de las cosas que más me ha marcado en la orquesta es el desarrollo emocional que he tenido. ¿Qué pasaría si la música estuviera en todo Pangui? ¿Y qué pasaría si los 40 niños que comenzaron de la orquesta hoy fueran 800?
Ese video tiene 1 año o 2 años, creo, entonces por eso ya vamos en 1200. Y con el programa creamos una red de padrinos para poder ayudar a los niños que en realidad no pueden resolver temas como su ropa o sus accesorios. El programa es gratuito, se les entrega el instrumento, se trabaja en alianzas, porque es imposible financiar 1.200 niños, aunque alguien sea muy rico. Entonces se trabaja con la Municipalidad del Panguipulli, que aporta no solo al programa, sino a la corporación a través del Centro Cultural. Los colegios aportan a través de una ley que se llama CEP, que es para compra de artículos dentro del colegio, compran los instrumentos, aportan en honorarios. Tenemos donantes para el programa a través de una ley de donaciones y también gestionamos las giras, gestionamos los campamentos y eso es parte del equipo. Nuestro equipo es muy pequeño, somos 4 personas. El gerente ve todas las áreas que no son cultura, que son urbanismo, pesca, tenemos, me olvidé, oficio, tenemos la casona, pero es en cultura, claro. La cosa es que tenemos mucha pega. Y estas 4 personas, bueno, a él le toca ver todas las áreas, más ser nuestro jefe, y con un equipo que es Catalina, que está a cargo de toda la administración de la casona cultural. En mi caso me toca gestionar también proyectos, y el equipo de profesores que también está, que me acompaña Macarena, que ve toda la parte preinfancia y coordinación de estos 22 colegios, que es mucho trabajo, y además ve la red de apadrinamiento. La red de apadrinamiento es buscar familias que quieran aportar un monto de dinero por 2 años, que es más o menos 350 euros en 1 año. Con ese dinero el niño compra sus artículos, compra, si es que tiene una necesidad muy precaria, hemos comprado colchones, hemos arreglado baños, no con ese dinero, sino que el padrino generalmente aporta más. También gracias a eso hay familias que han aportado y ayudado a niños que salgan fuera. Tenemos una niña en Francia, en Argentina y en diferentes universidades que han podido continuar sus estudios. Sin embargo, lo que potenciamos en los niños es que al ser educados utilizando como medio la música, ellos deben salir formados para resolver su propia vida y no esperar que el papá le pague la carrera para saber si es alguien en la vida o si a él le resultan oportunidades que logra ver para poder saber quién es. Creemos que las herramientas, y en eso creo tremendamente en la música, les ayuda en completo en toda su vida para tomar buenas decisiones y hacerla con optimismo. Y ellos solos han buscado formas de pagar sus estudios. Nosotros no pagamos los estudios superiores, pero estas familias sí ayudan. Tenemos 32 familias que ayudan a 40 ahijados del programa. Generamos el día del apadrinamiento, generamos encuentros y eso crea un vínculo. Porque generalmente el apadrinamiento se utiliza a modo comercial, pero no existe un vínculo. Te llega una carta, una foto, pero en realidad acá tienen que conversar. Para que sepan que en realidad sí estás ayudando a alguien y que ese alguien debe estar agradecido porque lo ayudan, porque no es obligación de nadie hacerlo. Que es la conciencia en el fondo de que tú afectas a otro y que puedes seguir en el fondo esta cadena.
El programa desarrolla la generación de conocimiento a través de investigación, de estudio. Acabamos de hacer un estudio con la Universidad Católica sobre el programa, de los impactos que tiene, que han sido bastante positivos, sobre todo en la preinfancia, con altos niveles en realidad, en el desarrollo del lenguaje de niños que están afectados al programa a niños que no están. Tenemos gestión de redes y alianzas. Uno puede pretender que alguien te done dinero, pero en realidad siempre el dinero se acaba. Pero cuando tú creas redes, las redes te soportan, te sostienen. Cuando tú puedes ayudar a otro socio de la red, lo haces, y cuando tú no puedes, ellos te ayudan. La creación de material didáctico atingente al lugar. Tratamos de generar raíces del programa para que no dependa de si yo estoy o no, de si el alcalde lo apoya o no, sino que sea como un ciclo de la música que vive en Panguipulli. Y para eso tenemos que empoderar a la gente, y lo hacemos a través de participación en creación de material didáctico, en visitar los jardines y dar conciertos a algunos papás que tocan música, en talleres para padres. Calidad en la cobertura. Uno no puede pretender ayudar entregando el vaso medio vacío. A veces nos dan, estamos todos cómodos y está bien, estamos ayudando, pero o puedo estar en el desierto y darme un poquito de agua o darme un vaso de agua. A veces somos nosotros, los gestores, los que decidimos si te doy un poquito de agua o un vaso de agua. Y eso pasa por una decisión, y esa decisión tiene que ser consciente, no porque nos levantamos enojados, sino que tener la conciencia de que yo, nuevamente, afecto al otro con mis decisiones. Y acompañamiento y seguimiento al trabajo que realizamos. Tenemos un proyecto, porque el programa de música dio respuesta a lo que buscaba, que era poder aportar. Pero, ¿qué pasa con los niños que no están en el programa de música? Hicimos un programa con la Fundación Botín, hicimos una alianza, y tenemos Educación Responsable, que es un proyecto, un programa que ellos tienen para fomentar el desarrollo de habilidades emocionales dentro de los colegios. Hoy día afecta a más de 400 niños. Lo que muestra acá es que en realidad con una orquesta de 36 niños hubo una explosión hacia otros sectores que nunca dimensionamos. Y aquí voy a volver a algo que en su minuto, cuando decidieron tomar un gerente, yo lo critiqué, porque dije, bueno, trabajé 3 años y medio sin dinero, junté el recurso para poder financiar, y luego contratan a alguien. Y ahí es cuando uno se enfrenta a su propio ego, y en realidad tenemos que saber también entregar. Si honestamente no hubiera llegado un gerente, no habría centro cultural, no habrían otras áreas, porque lo que yo defendía era la música. Y esta es la lista que yo les hago como para que puedan desarrollar el pensamiento en espiral, en realidad, que es invitarlos a la energía, a la idea, al pensamiento, al trabajo colectivo, a experiencias vivenciales, y la humildad, el liderazgo, la acción, la reflexión, la conciencia y el conocimiento. Las alianzas y los índices sociales, que este es el que a mí me impacta más. Los datos de violencia intrafamiliar han bajado a menos de 700 al año 2017, en 10 años. A veces miramos la cultura como si fuera algo estético, como si fuera simplemente un anexo, pero la cultura es lo que realmente afecta la mente y el modo de actuar de las personas. Hoy día, del 3,1 saltamos al 20% de la gente del 2015 consume cultura en Panguipulli.
y creo que todo parece imposible hasta que se hace, dijo Nelson Mandela. Es una frase que les dejo y que les muestro nuestro nuevo proyecto, que es un teatro en Panguipulli, que se va a comenzar a construir ahora en mayo. Y es para los niños de Panguipulli, para la gente de Panguipulli, para los artistas de Panguipulli, para que crezcan con el mejor escenario. Eso es.